Amada iglesia, muy buenos días. Dios me los bendiga en este precioso día, que es un gran día de bendición. Recuerde una vez más, 6 días trabaja el hombre, el séptimo día es de Dios. Así que hoy Dios tiene algo muy especial para tu vida. Prepárate, abre tu corazón, abre tu mente, reúnete con tu familia, quizás está en tu casa y puedas reunirte en esta mañana para recibir este mensaje de gran bendición. Quiero orar antes de comenzar esta poderosa palabra. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta preciosa mañana. Colocamos en tus manos, Señor, este momento. Oro por cada persona que me escucha en cualquier lugar donde se encuentre, Señor. Que esta palabra le alcance, que esta palabra desate la sanidad, que esta palabra desate el milagro, que esta palabra desate la bendición sobre cada familia, Señor. Porque tu palabra jamás vuelve vacía a ti, Dios, sino que trae esa sanidad y esa liberación. Bendigo cada persona que me escucha en este momento. Quiero que hables al espíritu de esta persona, Señor. Quita todo argumento, todo paradigma, toda estructura antigua, Señor, Padre Celestial, y prepáralo, Señor, porque yo creo que estoy sembrando esta semilla en buena tierra en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios que no tiene acepción de personas. Creo que eso lo tenemos claro. Dios es un Dios que jamás haría acepción de personas. Cuando conocemos a un Dios que no hace excepción de personas, entonces también se derriba todo argumento o paradigma de excusas. No existen las excusas. Cuando yo encuentro un Dios en la Biblia que no tiene acepción de personas, entonces la excusa no tiene ninguna base. La excusa no tiene ninguna validez, porque Dios no tiene acepción de personas. Eso quiere decir que yo no encuentro una excusa delante de Dios. No importa el nivel que me encuentre, en el estado que me encuentre, quien sea o lo que haya hecho. Delante de Dios no existe excusas, porque Dios todo lo puede hacer. Cuando encontramos allí en el pasaje de la Biblia en Génesis, el capítulo 17, el versículo 1 en adelante, era Abraham de 99 años. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo se presenta Dios ante Abraham? Dios hace una entrada, hace una presentación a aquel patriarca. Cuando tenía 99 años le apareció Jehová, y su aparición, su entrada que hace, esa presentación ante este patriarca es: quiero, antes de cualquier otra cosa, que decirle cualquier otra cosa, quiero que sepas que yo soy el Todopoderoso. Quiero que sepas que yo soy el dueño del cielo y de la tierra, y que todo lo que fue creado y existe y tú conoces, yo lo hice con mis manos. Yo soy el Todopoderoso. Es decir, no existe para mí imposibles. No existe para mí algo que no se pueda lograr y que no se pueda hacer. Yo soy el Todopoderoso. Esa es la presentación que le hace Dios a Abraham, porque lo que sigue allí, de ahí en adelante, es una promesa que para Abraham sería humanamente imposible, como llegar a tener un hijo a los 99 años y que su esposa Sara de 89 años pudiera parir un hijo a esa edad. Y es la promesa que Dios, luego seguido en los versículos que sigue, le hace a Abraham: te daré un hijo y nacerá de la matriz de Sara. Cosas imposibles para la mente humana, algo que la mente humana no podría registrar, no podía concebir. Por eso Dios comienza haciendo esa entrada. Antes de que usted me argumente y me diga que no se puede, quiero decirle a Abraham que yo soy el Todopoderoso. Se nos ha olvidado ese versículo bíblico. Quizás muchos de ustedes están pasando por alto quién es Dios. A veces olvidamos
realmente quién es Dios. Y cuando nos arrodillamos, muchas veces olvidamos ante quién estamos arrodillados. Hemos olvidado delante de quién nos postramos y a quién hemos hecho la petición. Y es bueno tener conciencia de que estamos delante de un ser sempiterno, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que está en todas partes y en todo lugar al mismo tiempo, que Él nunca se cansa, que Él nunca duerme, que su brazo jamás se corta y que para Él no hay nada ni existe nada imposible. Cuando yo vengo delante de Dios y hago una oración, una petición, teniendo claro eso, sabiendo eso, teniendo conciencia de eso, entonces mi fe es extraordinaria. Cuando vemos a través de la Biblia, y les quiero mostrar algunos pasajes de la Biblia, cómo Dios trabajó en las personas de la Biblia y nos mostró esa omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia que Él tiene. Y en Jeremías capítulo 4, quiero que vayamos allí un momentico a Jeremías. Jeremías capítulo 4, el capítulo 1, de Jeremías, capítulo 1, el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, versículo 6, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy un niño. Quiero mostrarle que Dios llamó a una persona inexperta. El objetivo y lo que quiero lograr en esta mañana es romper esos paradigmas, esas estructuras, esas mentiras del diablo en los cuales te ha neutralizado y no te ha dejado avanzar en tu negocio, o avanzar en tus finanzas, o avanzar en tu relación, o avanzar en tu núcleo familiar. Porque nos llenamos de pepitas, de argumentos, de paradigmas y de mentiras y de engaños del diablo, que es solo eso, puro engaño y pura mentira. Y yo encuentro personas argumentadas basándose en una excusa que delante de Dios no tiene ninguna validez. No existen las excusas delante de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia yo veo que Dios llamó a una persona inexperta para que fuera su vocero, su representante. Quizás si a mí me ponen a escoger a una persona para representar a Dios, yo no me hubiera fijado en Jeremías. Porque Jeremías no tenía la capacidad, no tenía el conocimiento, la mentalidad. No era una persona apta para servirle a Dios. Él mismo lo reconoce. Él mismo está diciendo, mire lo que dice, versículo 6. Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy un niño. De inmediato Jeremías se niega y tiene una excusa, quizás un argumento, una mentira, un engaño de lo que él pensaba que él era. Mire el concepto que tenía Jeremías de sí mismo. Yo no soy capaz, dijo Jeremías. 3 cosas se refirió Jeremías cuando dijo soy un niño. Soy una persona inexperta. Carezco de conocimiento. No tengo la madurez para afrontarlo. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos excusado detrás de esos argumentos y excusas y hemos imposibilitado que Dios haga su buena obra en nosotros? La gente está llena de excusas, ¿sabe? Y yo creo que la peor herramienta del diablo es la excusa. Jeremías dijo, yo soy un niño, ya puso el león en la puerta. Dijo, Dios, creo que te equivocaste, tienes que buscar a alguien más.
Yo no tengo la capacidad. Yo no tengo el conocimiento. Yo no estoy preparado. Y dejamos pasar las bendiciones y las oportunidades de la vida. ¿Sabe por qué? Porque decimos lo mismo, no estamos preparados. El otro año será. Algún día lo haré. Porque estamos llenos de excusas. Y yo le voy a decir algo, Dios no llamó a un experto. De hecho, Pablo dice que de lo vil y de lo despreciable escogió Dios. Uno dice, ¿por qué de lo vil y de lo despreciable? Para avergonzar a los sabios. Porque Dios necesita personas que dependan de Él, personas que se dejen moldear, personas que dependan de la bendición de Dios. Dios nunca va a escoger a un sobrado, a una persona que cree ser sabio en su propia opinión. Dios no quiere una persona que no se pueda moldear. Dios escoge personas que necesitan ayuda, que necesitan ser moldeados, que puedan servir como un instrumento, como una herramienta en las manos de Dios. Y eso es lo que encontramos cuando Dios busca a Jeremías. No necesito nada de ti, no necesito tu experiencia, no necesito tu conocimiento, necesito un corazón dispuesto. Eso es todo lo que Dios necesita. Alguien que se disponga y que se deje caer en los brazos de Dios, que se ponga sobre la rueda de donde Dios hace esa vasija de barro. Dios necesita que alguien se deje caer en sus manos, y de ahí para adelante lo hace Dios. Así que me extraña mucho, porque a través de la Biblia encuentro que Dios llamó a un niño, a una persona inmadura, para hacerlo un profeta. Luego, al final, nos damos cuenta que su plan era perfecto. Jeremías fue uno de los más grandes y poderosos profetas del Antiguo Testamento. Un hombre que llevó a cabo unas tareas terribles y difíciles que Dios lo escoge a él, porque este hombre tenía la capacidad, que no lo sabía, pero la tenía, de poder servir como su profeta en ese tiempo tan difícil. Jeremías fue golpeado, fue encarcelado. A Jeremías le pasó de todo. De hecho, lo llaman el profeta llorón, porque se la pasó todo el tiempo lamentando de su desgracia, porque no salía de una cuando caía en la otra. Pero el día que Dios lo llama, él dice: yo soy un niño, yo no te puedo servir. ¿Por qué no buscas a alguien mejor? Y Dios dijo: no, te quiero a ti. Así que no me vengas con el cuento que tú eres un niño, porque yo puedo hacer de ti alguien poderoso. Yo puedo hacer algo extraordinario de ti. Entonces de pronto has estado perdiendo las oportunidades, porque tú dices: mejor es mi hermano, o mejor es fulano de tal, eso mejor le vendría a alguien. Yo no tengo la capacidad, no es mi tiempo, yo no nací para esto, yo no creo que pueda tener éxito, pueda lograr lo que otros han hecho. Y entonces hemos cerrado la puerta y hemos trancado la puerta y no hemos dejado que Dios haga su buena voluntad en nosotros. Es tiempo de renunciar a esas excusas. Es tiempo de ponernos en las manos de Dios. Abre tu corazón y esté dispuesto a recibir todas esas bendiciones que vendrán, todas esas oportunidades. Jamás rechaces una oportunidad sin haberlo intentado 1000 veces, sin haberse caído 1000 veces y haberse levantado 1000 veces. No rechaces las oportunidades, porque Dios es experto en coger lo que no sirve y ponerlo a funcionar. Dios es experto en arreglar aquello que ha sido desechado por el mundo. Dios es experto en coger una pareja que ya nadie daba un peso por ellos y hacerlos una pareja ideal. Dios es experto en coger un negocio que ya no sirve de todo punto humano, de vista humana, pero Dios es experto en coger ese negocio, poner su bendición y ponerlo a producir extraordinariamente.
Muchas personas han cerrado sus negocios sin darle la oportunidad a Dios. En este tiempo de crisis financiera a nivel mundial, hay miles de negocios que están siendo cerrados sin habérsele dado la oportunidad a Dios, sin haberse hecho una petición a Dios por ese negocio. Personas que simplemente cerraron porque otros están cerrando. Personas que están resignándose a la pérdida porque ese es el espíritu que se está moviendo ahora. Estamos en crisis, todo se acaba, todo se pierde, no tenemos oportunidad. No, el mundo no tiene oportunidad, pero en Cristo Jesús sí hay oportunidad. Dios es experto en coger lo que nos sirve y ponerlo a funcionar. Cuando vemos nosotros allí en el libro de Éxodo, el capítulo 3, por favor vaya conmigo al segundo libro de la Biblia. El capítulo 3 del libro de Éxodo, encontramos algo muy importante en ese llamado que Dios le hace a ese personaje llamado Moisés, grande y poderoso en la antigüedad. Como él no hubo quien hiciera milagros en la antigüedad como los hizo Moisés. Pero el capítulo 3, el versículo 10 dice esto: ven por tanto, le dice Dios a Moisés, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Déjeme decirle algo. Dios escoge, Dios llama a un tartamudo con baja autoestima. No aplica, humanamente Moisés no aplicaba para el trabajo que tenía que hacer. Ir ante Faraón, un hombre que se proclamaba Dios, que decía quién vivía y quién moría. En segundo lugar, la nación más poderosa de la tierra en los tiempos de Moisés. El ejército más glorioso. No había posibilidad humana de que alguien entrara, un personaje solo con una vara en la mano entrara, despojara a Egipto, libertara a casi 3 millones de personas y lo llevara a la tierra prometida. Humanamente Moisés no aplicaba para eso. Moisés era un pastor de ovejas. Moisés llevaba 40 años en el desierto pastoreando ovejas en los riscos, montañas y praderas. Moisés no era un soldado, Moisés no era un capitán de ejército, Moisés no era nadie, es cierto, Moisés no era nadie. Cuando Dios lo llama, Moisés dice: ¿quién soy yo? Por Dios, míreme, ¿quién soy yo? Tengo una vara en mi mano y lo único a mi compañía día y noche son ovejas. Vivo entre los montes metido. ¿Quién soy yo? ¿Cómo te pudiste fijar en mí?, dijo Moisés. Yo no puedo, yo no tengo la capacidad. Aparte de eso, Moisés era un tartamudo. Tartamudeaba. ¿Cómo podía irse a presentar delante de Faraón, de un hombre orgulloso, soberbio, prepotente, egocéntrico, que pensaba que era Dios y que la vida y la muerte estaban en sus manos? Un tartamudo pastor de ovejas, un campesino prácticamente. ¿Cómo podíase presentar delante de el gran Faraón? Pero cuando yo miro esta historia, yo digo: wow, Dios puede hacer cosas extraordinarias cuando una persona se deja caer en los brazos de Dios. Quizá usted está lleno de argumentos y de mentiras del diablo, que te ha dicho que siempre será una mujer avergonzada, que siempre será una mujer abandonada, entristecida, enlutada, que tú no eres nadie, que tú naciste para ser una fracasada en la vida, y eso te ha susurrado el diablo día y noche a tu oído, y te ha dicho que tú eres una miserable, que nunca serás nadie, que todo el mundo se levantó, que tus primas, tus hermanas, tus amigas llegaron a hacer cosas grandes y que tú no eres nadie. Yo encuentro mujeres resignadas en la vida, creyendo una mentira del diablo completamente. Yo encuentro hombres resignados a ser unos perdedores y fracasados en la vida, porque creyeron una mentira, están llenos de excusas. Si yo hubiera estudiado, yo he visto gente sin estudio siendo personas tan prósperas y tan bendecidas, mi amigo. Con esto no quiere decir que no estudie, solo le estoy diciendo que eso no ha sido una excusa para esas personas. Personas que han prosperado en la vida. Hay personas que dijeron: es que yo nací estrellado en la vida, es que yo nací sin oportunidades en la vida. Escuchaba un testimonio, una historia de unos gemelos
que su madre muere, su padre los abandona, su padre muere, perdón, y su mamá los abandona, y estos gemelos tienen que crecer sin papá y sin mamá. Una vida de mucha necesidad, de circunstancias muy difíciles que tuvieron que vivir juntos. Se enfrentaron a la soledad, a ser huérfanos, al maltrato, a la humillación, al rechazo. Pero uno de ellos fue muy ilustre. Uno de ellos estudió, se preparó y llegó a ser un doctor, una persona muy importante en la vida para la sociedad. El otro fue un drogadicto, pandillero, alcohólico, vivía en las calles. Y los dos tuvieron la misma situación. Los dos fueron abandonados, los dos fueron rechazados, los dos estuvieron en circunstancias muy difíciles, pero uno decidió levantarse, romper con todas esas excusas y esas mentiras del diablo, que tú eres un huérfano, un desdichado, ustedes nacieron para nada, y él decidió anular todo eso en su cabeza y creer que podía llegar a ser alguien en la vida, y lo logró, y llegó a estudiar y llegó a ser un gran hombre, una gran bendición para la sociedad. Pero el otro se quedó con la excusa: mi padre me abandonó, mi madre me abandonó, soy un desdichado, un miserable, yo no tengo oportunidad. Echó mano a las drogas, echó mano a las pandillas, fue consumido en la inmundicia y así terminó su vida. ¿Cómo podemos explicar que uno de ellos llega a hacer cosas grandes y el otro es un miserable en la vida? Porque todo está en la cabeza. Lo que tú creas, eso es lo que realmente está pasando en tu vida. Así que, mi amado, Moisés, igual que Jeremías, Moisés no aplicaba para lo que Dios tenía para ellos. Moisés no aplicaba. Jeremías no aplicaba. Usted no aplica quizás. En su humanidad no aplica, pero déjese caer en las manos de Dios. Déjese moldear por Dios. Déjese preparar por Dios. Déjese alistar por Dios. Deje que Dios arregle tu vida, el desorden de tu vida. Deje que Dios involucre en tu vida. Pídale al Espíritu Santo que entre a su corazón y gobierne su corazón. Que tome el control de sus emociones y de sus sentimientos. Deja que Dios comience a obrar en tu vida maravillosamente. Yo no hubiera escogido un tartamudo para ir a hablar ante Faraón. Por Dios, no aplica, necesitamos un elocuente. Pero Dios dijo: no, yo quiero un tartamudo. De hecho, una de las excusas de Moisés: yo no sé hablar. Dijo: yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Pero Dios dijo: no importa cuántas excusas tiene, yo tengo una solución. No importa cuántos defectos tenga Moisés, yo tengo la solución. Yo soy el Todopoderoso. No se te olvide, yo soy Jehová, el Todopoderoso. Por eso, primero, antes de que Dios le diera la promesa a Abraham, le dijo: antes que todo quiero que sepas que para mí no hay nada imposible. Yo hago lo que quiera, Abraham. Yo hago lo que quiera. Yo soy Dios. Con base a eso, Moisés no tuvo ningún reproche. Dios hace lo que quiera. Él es el Todopoderoso. Y eso mismo te estoy diciendo. El mensaje que Dios te envía en esta mañana es a decirte que Él es el Todopoderoso, mi amigo. Que deje de argumentarse, deje de poner leones en la puerta. Deje de pensar que tú no eres o que tú eres. Solamente deja que Dios te abra las puertas. Deja que Dios te ponga la gracia. Deja que Dios te bendiga. Deja que Dios dé una orden del cielo y la gente vendrán y se postrarán delante de Dios y de ti. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero tenemos que derribar esos argumentos de nuestra cabeza. No hay una excusa. Si Dios llamó a un tartamudo, ¿por qué no te puede llamar a ti? ¿Tú eres tartamudo? Y si lo eres, pues déjeme darle una buena noticia. Dios utilizó tartamudos en la Biblia. ¿Qué argumentos tienes? ¿Qué argumentos has tenido durante todo este tiempo? Porque Dios llamó a un tartamudo. Dios llamó a un campesino. Dios llamó a uno que apacentaba ovejas. Alguien que reconoce quién soy yo no soy nadie. Pero que Dios hizo cosas extraordinarias
en la vida de este hombre. Ahora, tú conoces la historia de Moisés. Nos la contaron de chiquito, la hemos visto por televisión, la historia de Moisés. Grande y poderoso, porque eso es lo que hace Dios. Así que, mis amados hermanos, yo le invito a que usted déjese caer en las manos de Dios. Aparte de eso, encontramos también en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, como en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, vamos a mirar allí un momentico. El versículo 3. Mas yendo por el camino, 9:3 de Hechos de los Apóstoles dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿qué tienes contra mí? Saulo, Saulo, ¿por qué te has declarado mi enemigo? Saulo no aplica para ser el hombre que va a escribir la tercera parte del Nuevo Testamento. Saulo no aplica para ser el gran fundador de iglesias del Nuevo Testamento. Saulo no aplica para estar ante reyes y príncipes y gobernantes y llevar el evangelio a los gentiles y trastornar las naciones y evangelizar 2 continentes en 2 años. Saulo no aplica. ¿Por qué? Porque Saulo es un perseguidor y aborrecedor de los evangélicos. Si hubieran puesto la tarea a usted o a mí de buscar un hombre que hiciera lo que le acabo de decir, de primero hubiéramos rechazado a Saulo de Tarso. Porque Saulo de Tarso era un aborrecedor del evangelio. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo asolaba las iglesias. De hecho, duró mucho tiempo y meses para que la iglesia llegara a confiar en este hombre que había sido tan malo con la iglesia cristiana. Sin embargo, Dios escoge a un perseguidor de la iglesia. Cuando yo encuentro esa maravillosa historia de Saulo, yo digo: no tengo excusas. Yo no he arrastrado cristianos a la cárcel, yo no he hecho que los golpeen, yo no he hecho que los maten, yo no he asolado las iglesias, yo no aborrezco el cristianismo, yo no aborrezco la Biblia, yo no aborrezco a Dios de la Biblia, yo no aborrezco a Jesús. Entonces simplemente tengo que bajar la cabeza y decir: no tengo una excusa para decir que no voy a seguir a Cristo. A veces tenemos excusas de decir: Señor, yo creo que te equivocaste conmigo, yo no soy un creyente. Alguien me decía: pastor, yo no aplico para ser un miembro de su iglesia, no me conoce. Le dije: pero Dios sí te conoce. No hay ninguna excusa. No existe ninguna excusa, óigame bien, cuando se trata de un llamado de Dios. Cuando Dios ha puesto los ojos sobre ti, arderá tu corazón. Cuando Dios ha puesto los ojos sobre ti, ya no hay escapatoria. Alguien dijo que el más grande reciclador de toda la historia se llamaba Jesucristo. Y él cuenta que un día Dios le dio una revelación y dice que vio a un hombre. En un sueño Dios le dio una revelación. Porque él se negaba a ir a ciertos lugares a evangelizar y predicar. Y Dios en un sueño le da una revelación y le muestra un reciclador. Casi una persona mal vestida, una persona que no estaba bien limpia, una persona que llevaba un costal al hombro y en su mano derecha llevaba un garfio, un gancho. Y se metía entre aquella basura podrida.
donde había gusano y mal olor. Estaba pudrefacta esa basura, estaba podrida, hedía de todo. Pero aquel hombre con ese gancho rebujaba toda esa pudrición. Y de pronto encontraba objetos y los sacaba con su gancho. Vasijas, frascos, objetos que podían ser rescatables. Los sacaba de ese montón de inmundicia y luego los llevaba y los metía a su costal. Y así llenaba su costal y regresaba a su casa. Y allí en su casa los tomaba con tanto amor y con tanto aprecio y con tanto cariño. Y con sus propias manos comenzaba a limpiarlos y a lavarlos. Y en aquella visión, viene la voz de la presencia de Dios y le dice: ¿sabes quién es esa persona que está haciendo eso? Él dice: no lo sé, Señor. Eso es lo que hace mi hijo Jesús. Él es el reciclador. Y Él anda por los grandes basureros del mundo, sacando de la basura aquello que fue desechado por el mundo. Aquellas mujeres que dijeron: no sirves si no eres nadie, y las botaron a la basura. Aquellos hombres que fueron echados al basurero. Aquellos jóvenes que fueron echados al basurero. El despojo de la humanidad que no sirve para nada. Yo era parte de ese despojo. Yo estaba en los basureros del mundo. Cuando sentí que alguien me enganchó y me sacó de la basura y me echó a su morral y me llevó a su casa y me lavó, y no fue con agua, me lavó con su sangre preciosa, y dijo: yo haré de ti una vasija de honra, yo haré de ti algo útil, yo haré de ti algo poderoso. Yo saco de lo vil, de lo despreciable del mundo, yo voy a avergonzar al mundo. Y me puso un nombre y me puso vestiduras emblanquecidas y me dio su palabra y me puso su Santo Espíritu. No digas que Dios no puede hacerlo contigo. No digas que Dios no puede hacer de ti un vaso de honra. No digas que Dios le quedó grande a su hijo, o que quedó grande a su hija, o que quedó grande levantar su negocio, levantar su vida. No digas, porque Dios se presentó ante Abraham: yo soy el Dios, el Todopoderoso. Yo hago lo que quiera y como quiera. No hay nada imposible para el Señor. Estás en manos del gran reciclador, de aquel que te puede lavar y te puede limpiar, y puedes ponerte a hacer un hogar funcional, una pareja funcional, un núcleo familiar que funcione. Dios puede hacer que ese negocio que nadie daba nada comience a multiplicarse y a ser bendecido. Dios necesita personas que se dispongan. Dios necesita personas que se dejen moldear. Dios necesita personas que se dejen caer a los pies de Dios. Alguien decía: ¿qué tengo que hacer para que Dios haga algo grande conmigo? Le dije: nada. Déjate caer a los pies de Él. No necesitas hacer nada. Solo deja que Él haga su obra perfecta. Deja que Dios haga su perfecta obra. Así que, mi hermano, Dios toma a Saulo de Tarso, que luego es llamado aquel hombre el gran Pablo, el gran apóstol Pablo. Ese hombre que dijo que había acabado la carrera. Ese hombre que dijo que el vivir era Cristo y el morir era ganancia, porque se iría con el Señor. Aquel hombre que llegó a decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese hombre que revolucionó las naciones de la tierra. Por Saulo de Tarso nadie daba nada. Ningún cristiano lo hubiera decidido por él. Sería el último de la cola. Pero Dios tomó a Saulo de Tarso y lo hizo el apóstol Pablo. Así que, mis amados, deja que Dios haga su obra. Cierra el pico y deja que Dios va a hacer su buena voluntad. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero terminar allí en el libro de Isaías, el capítulo 6. El capítulo 6 del libro de Isaías. Hay una revelación al profeta Isaías.
Dice, versículo 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Léalo otra vez. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Vi yo al Señor, dijo Isaías. ¿Quién era Isaías? Un caído. ¿Quién era Isaías en este momento? Un personaje que había caído de la gracia de Dios. Isaías era un personaje que se había dejado deslumbrar por el rey Usías. Había perdido el contacto con Dios. Era un hombre pecador en ese momento. Esta no es la primera vez que Isaías es llamado, es la segunda vez que Isaías es recogido por Dios. Estamos en el capítulo 6. Ya Isaías había sido el profeta de 2 reyes. Era el profeta de Dios, pero un profeta que se había vuelto atrás. Un profeta que había perdido el contacto con Dios. Un profeta que había perdido su relación con Dios. Así que si nos hubieran puesto por tarea, una vez más se lo digo, de buscar a alguien que se pusiera como profeta delante de Dios y de los hombres, no hubiéramos buscado a Jeremías, no hubiéramos buscado a Isaías, porque Isaías era un pecador, un personaje que le había dado la espalda a Dios, un personaje que había pecado, un personaje que había caído de la gracia, un personaje que había abandonado los caminos de Dios. ¿Y cuántas personas están argumentadas con esa excusa diciendo: es que yo pequé, es que yo fallé a Dios, es que yo hice lo malo, soy una persona indigna, soy un miserable, yo no puedo servirle a Dios? Pero te sorprenderías cuando lees el versículo 5 en adelante. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, oiga cómo Isaías reconoce que es un pecador, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mentiras del diablo, que tú has pecado, que Dios nunca te volverá a recoger. Eso es una vil mentira. O que Dios nunca te volverá a utilizar. Hay gente que ha fallado, ha pecado y creen que Dios nunca lo volverá a utilizar porque pecó o porque falló. Pero entonces tendríamos que arrancar la página del capítulo 6 de Isaías, porque allí vemos a Dios recogiendo los despojos de un hombre que un día fue grande delante de él y que le sirvió a Jehová, que le sirvió como su vocero y representante, pero que cayó en pecado y se dejó deslumbrar por el mundo y fue en pos del mundo. Pero aquí vemos a Dios revelándose a este hombre. Entonces no me diga que usted tiene una excusa hoy para decirle: yo no le puedo servir a Dios porque soy un pecador. Dios, óigame bien, los pecadores no le sirven a Dios, es cierto, pero los pecadores arrepentidos sí le pueden servir a Dios. El pecador que se arrepiente y se aparta de su pecado puede ser lavado con la sangre de Cristo, puede ser llenado por la presencia de Dios y puede ser una persona útil en las manos de Dios. Te sorprendes aún más cuando leas el versículo 7. Versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ya no tienes culpa. Y yo le traigo esa buena noticia hoy. Usted que falló, usted que pecó, la sangre de Jesús limpia la mancha del pecado y es quitada tu culpa. Nadie te puede juzgar ni culpar cuando te arrepientes y te apartas de tu pecado. Nadie te puede condenar, porque delante de Dios no tienes pecado. Ha sido lavada tu culpa, ha sido limpiado tu pecado.
Pero el diablo sigue susurrando diciendo: tú no eres nadie, acuérdate lo que hiciste, acuérdate que tú fallaste, acuérdate que tú pecaste, tú nunca podrás rehacer tu vida. Mentiras del diablo, no te dejes engañar del diablo, no es cierto. Y dice el versículo 9, versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios llamó a un pecador para que le sirviera. Dios llamó a un pecador. Dios llama a los pecadores. ¿O quién de usted no ha sido pecador? Pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, todos hemos pecado de una o de otra manera. Pero nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos limpia y le servimos a Dios. Así que no hay excusa. Límpiate hoy de tu pecado y sírvele a Dios. Pastor, es que yo fallé, pastor, es que yo fracasé, pastor, es que yo hice lo malo. No importa, no me importa tu pasado. ¿Sabe? Cuando alguien llega a mi oficina y me dice: es que yo fallé, es que yo caí, es que yo hice lo malo, no me interesa nada de lo que hiciste, ni me importa. No cuenta. Si decides hoy levantarte, ¿te quieres levantar? Le pregunto, ¿te quieres levantar? Sí, me quiero levantar. Entonces no cuenta el pasado. Solamente hay que arrepentirse, la sangre de Cristo te limpia y vamos para adelante. Te espera la vida eterna con Cristo en el cielo. No te dejes engañar del diablo, ni de personas que andan por ahí diciendo que si tú has fallado ya no le puedes servir nunca más a Dios. Que si tú has adulterado, fornicado o hecho cualquier pecado, mentiroso el diablo. No es cierto. Te arrepientes, te vuelves a Dios y Él te utiliza otra vez. Porque lo está diciendo acá la Biblia en el capítulo 6 de Isaías. Un hombre que había fallado, que había pecado de labios inmundos, que reconoce su pecado y luego Dios dice: ¿a quién enviaré? Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Ve, dijo Dios, ve, le dijo al pecador Isaías, ve, sé mi instrumento otra vez. Por eso le estoy hablando que este mensaje es sin acepción y sin excusas. Dios no tiene acepción, entonces usted y yo tampoco tenemos excusa para obedecer a Dios. Cierra un momentico tus ojos, levanta tu mano derecha al cielo en esta preciosa mañana y dile: gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Diga: Señor, tu palabra ha sido buena, Señor. Y yo declaro, Padre celestial, que esta palabra era para mí. Recíbela en el nombre de Cristo Jesús. Porque este es el tiempo en que te vas a levantar. Diga: renuncio a toda excusa, todo paradigma, toda estructura del diablo mentirosa, todo engaño, Señor. Y declaro que este es el tiempo de levantarme, que este es el tiempo de sacudirme, que este es el tiempo de dar el primer paso. Y comienza a marchar en el nombre de Cristo Jesús. Y levántate, porque largo camino te resta, le dijo Dios al caído Elías. Levántate, porque largo camino te resta. Levántate, porque todavía tiene muchas cosas que hacer. Y Dios te está hablando en esta mañana: levántate, porque aún tiene muchas cosas que debes hacer en el nombre poderoso de Jesucristo. Dile: gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Declaramos que tu palabra es viva y eficaz y que no vuelve a ti vacía. Bendigo este mensaje, Señor, como bendigo a cada persona que ha escuchado esta palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el mensaje que Dios te manda en esta mañana. Recíbelo, abrázalo, conviértete en un hacedor de esta palabra. Esta misma semana comienza a dar pasos de fe. Esta misma semana sacúdate y levántate. Y vamos a conquistar nuestros sueños. Y vamos a conquistar las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias por haberme permitido entrar a su casa, a su corazón a través de este mensaje. Dios los bendiga. Hasta una próxima vez.